todos mis amados hermanos. En esta hora de la noche me complace saludarlos y bendecirlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es para nosotros un placer muy grande el poder estar nosotros transmitiendo en este momento a través de este medio de comunicación. Tenemos el privilegio de estar aquí. Bueno, estamos hoy estrenando porque hemos hecho harto intento para poder nosotros comunicarnos a través del Facebook. Y bueno, gracias al Señor en este momento podemos estar haciendo esa transmisión. Claro que sí, amor. Contentos el poder hacerlo, como dicen por ahí, por fin, hermano. Oiga, para mí y para mi esposo, de verdad, es una victoria el poder nosotros estar hoy transmitiendo en vivo sin ninguna dificultad y y esperamos en Dios de que esta palabra que se va a comenzar a dar no solamente hoy, sino que lo que vamos a comenzar a transmitir junto con mi esposo durante estos siguientes días sea para usted alivio, sea para usted también de manera de transformación, sea también de una manera de que sea una persona totalmente diferente a lo que usted es hoy, no por nosotros, claro está, sino por la palabra de Dios que nos limpia. Y ese es el propósito en que mi esposo y yo anhelamos en este tiempo, en que su vida y mi vida sea transformada por el poder de la palabra de Dios, que su presencia esté en mí y en usted, en mi esposo y en todos aquellos en que le invocamos y le clamamos. En esta hora vamos a tener un tiempo de clamor, un tiempo de Sí, oración. así es. Como primera medida, siempre nosotros estamos allí invocando el nombre del Señor Jesús, porque la razón de ser de estas transmisiones y van a ser es porque servimos a Dios con todo nuestro corazón y porque esta es nuestra manera de nosotros ahora en este tiempo de cuarentena y en todo este tipo de situaciones poder nosotros predicar su palabra, convocar a mucha gente para que se reúna con nosotros. Y bueno, que todas estas personas estemos allí muy pendientes de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios nos quiere hablar. Y bueno, a esta hora de la noche nos saluda, nos permite y nos complace a nosotros saludarlos y bendecirlos, pero yo quiero que oremos en esta hora de la noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él glorificándose, que sea Él haciendo lo que tenga que hacer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este privilegio de estar aquí reunidos, Señor, por este momento donde podemos orar y clamar por la iglesia, clamar por los hermanos, clamar por todos aquellos que en esta hora se reúnen, Señor, que están allí despiertos, aquellos que están en los diferentes lugares, aquellos que están en los diferentes países, en sus casas, en los diferentes territorios donde llegue este mensaje. Hoy te rogamos, Dios, que tu voluntad corra y cumpla el propósito, Señor. Tu palabra dice que tú haces de los vientos los mensajeros y te pido, Señor, que por tu bondad y por tus misericordias, Señor, tú seas sanando, tú seas libertando, tú seas multiplicando, bendiciendo a la gente, llevando a la gente al arrepentimiento, a la búsqueda, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra viaje a través de los aires, que sean los vientos tus mensajeros en esta hora, Padre, que seamos nosotros canales de bendición para todos aquellos que nos ven, aquellos que nos sintonizan, aquellos, Señor, que son participantes de este momento de oración. Por eso te bendecimos, Señor, y te alabamos, te damos, Señor, alabanza, te damos, Señor, adoración, te damos a ti toda la exaltación, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres digno, Señor. Por eso, Señor, te presentamos este servicio, Dios, siendo, Señor, esta hora, Dios, clamamos a ti y te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, ministrada en los corazones de la gente, ministrando en el corazón y ese fuego arda, que se avive el don en el corazón de los hermanos, de los amigos, de todos aquellos que nos ven, de todos aquellos que nos sintonizan, de todos aquellos que por alguna manera, Señor, no han podido, Señor, salir adelante, aquellos que están desanimados, aquellos que están enfermos. Señor, oramos por todos y te rogamos que tu palabra cumpla el propósito, que tu palabra corra, que tu palabra limpie, que tu palabra sacie y que tu palabra sea libertando el corazón de todos los hermanos, de todo este pueblo del Cauca, de todo este pueblo, Señor, de Villarrica, de todas estas personas, de todas estas almas que a esta hora de la noche, Señor, están allí, al menos, Señor, de esos que quieren orar pero no pueden orar por la tribulación, por el miedo, Señor. Oramos por todos ellos, aún por los que duermen, por los ancianos, por los niños. Padre Santo, te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en esta hora, Dios, porque sabemos que tú vives, Señor, y que tú reinas
por los siglos de los siglos. Señor, te damos todo el honor y toda la gloria en esta hora, Dios, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el Alfa y el Omega, tú eres el Dios de la gloria y tú eres el Rey que hace temblar las naciones. Por eso te hacemos bienvenido en esta hora y te pedimos que seas tú hablando, que seas tú haciendo tu perfecta voluntad, que seas tú obrando de una manera gloriosa y poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, para todos aquellos que en esta hora nos sintonizan, nos ven y que seguramente nos verán, los saludamos en el nombre de Jesús y queremos compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 12. Y hoy vamos a leer un texto muy largo y queremos que los que están allí viéndonos, los que están allí sintonizaditos, pues hermanos, estén muy pendientes porque esta palabra considero que va a ser de mucha bendición y que no es solamente para usted, sino para mí, para mi esposa y bueno, para todos aquellos que puedan ver este mensaje. Lo leemos en el nombre de Jesús y está en el libro de Ezequiel 12. Vamos a leer, dice así: vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro a vista de ellos, por si tal vez atienden porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como seres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale a cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros de noche, los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo así como me fue, perdón, y yo así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y lo llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros, partiréis al destierro en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos llevará a cuestas de noche y saldrán por la pared. Abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirán su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá, dice la escritura. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré, hermano, espada en pos de ellos. Dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciré entre las naciones y los dispersaré por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén. Dice, y sobre la tierra de Israel, su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues se han acercado aquellos días que el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y cumpliré mi palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que ve es para aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza
Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. Entonces hemos venido hablando aquí en nuestra congregación y con todos los hermanos, hemos venido hablando acerca de un propósito que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y es que nosotros somos una señal puesta por Dios para anunciar su palabra, para anunciar su venida, para anunciar todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero antes de entrar en materia, yo quiero hablar un poquitico, ¿qué es una señal? Una señal, dice el significado, lo buscamos en el diccionario, dice que una señal, viene de la palabra griega edeigma, que quiere decir algo que va dirigido a los sentidos para dar fe de un poder divino que sirve para diferenciar una cosa de otra. Entonces, según la definición de señal, y yéndonos un poquitico a lo que Dios hizo a través del profeta Ezequiel, fue enviar a Ezequiel en medio de una casa rebelde, de una casa que estaba ciega, de una casa que estaba sorda, para que él pudiera hablar de una verdad que había sido establecida para él, de un propósito, de una orden que Dios había dado en medio de esa casa. Y entonces nosotros, junto con mi esposa estudiando, en este tiempo que para nadie es un secreto toda la situación que se ha venido presentando, la crisis económica, el coronavirus, el desempleo, el desplazamiento y bueno, toda esta situación que ha llevado a la gente a un caos, a una persecución, a una, ¿cómo le podemos decir? A una situación llena de temor, está tenso, algo que se está saliendo de las manos. Entonces, la escritura nos lleva a nosotros a algo importante. Dice la Biblia en el verso número 1 y el título que tiene este capítulo es Salida de Ezequiel en señal de la cautividad. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablarles aquí? Resulta que todos, bueno, la mayoría de personas, los que ya hemos estudiado la palabra un poquito, sabemos cuál era la condición en muchas oportunidades del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Era una casa que era idólatra, que se iban en pos de cosas, en pos de dioses, un día creían, un día no. Entonces dice la Biblia que Dios envía y más bien Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, tú que habitas en medio de la casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces resulta, acontece, amor, que Dios le da una palabra al profeta Ezequiel y le dice que iba a ser enviado, a llevar una palabra, no una palabra de bendición como muchas personas están esperando en este tiempo, una palabra que diga que Dios le va a sanar, que Dios le va a libertar, que Dios le va a dar provisión, no, sino que Dios está dando una palabra para juicio ante las personas. Bueno, tenemos como que un momentico de falla. De problemática, ¿no? Yo creo que sigue el video. A ver, son problemas técnicos. Bueno. Es el internet. Ay, Dios mío santo. Sigamos. Bueno, entonces por aquí nos dicen que sí, que ya está bien la señal. Bueno, seguimos. Entonces el profeta Ezequiel es enviado en medio de una casa rebelde, en medio de una casa que estaba sorda, dice, no querían oír, una casa que no quiere saber de Dios, que aunque tiene la palabra, porque la casa de Israel tenía conocimiento, tenía palabra de Dios, guardaban las fiestas, tenían, bueno, todo lo que tenía que ver con la Torá,
pero resulta que el problema que ellos tenían era que les gustaba ser inconstantes de alguna manera. Un día estaban aquí, un día que no. Cuando se veían en situaciones de conflicto, de situaciones muy tensas, ahí sí buscaban de Dios. Entonces aquí dice la escritura, dice la Biblia que Dios les mandaba, a través del profeta Ezequiel les envió una palabra, y no era una palabra que mucha gente quisiera esperar, sino que dice la Biblia, dice: Hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde. ¿Dónde estaba Ezequiel? En medio de una casa rebelde. Y yo investigando un poquitico qué es la rebeldía es la resistencia, es el desafío a la autoridad. Entonces, en ese tiempo, en medio de esa casa, había gente que desafiaba la autoridad, había gente que no se quería sujetar, había gente que resistía la autoridad. Yo no me imagino en ese tiempo el profeta Ezequiel queriendo hablar del Señor, queriendo hablar de arrepentimiento, queriendo hablar de que iba a venir juicio, y la gente le entraba por aquí y le salía por acá. La escritura dice que son casa rebelde, que no quieren, que tienen oídos para oír, pero no oyen, que tienen ojos para ver, pero no ven. Entonces en el verso número 3 dice: por tanto, hijo de hombre, prepárate en seres y marcha, y en parte del día delante de sus ojos, y te pasarás de un lugar a otro a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Entonces, dos cosas que vamos a estar hablando aquí para que oremos más adelantico, es que lo primero, Ezequiel fue puesto y fue enviado para llevar una palabra a un pueblo que se encontraba en una situación de rebeldía, en una situación que la gente no quería atender la voz de Dios, que no quería nada, aún sabiendo lo que debían hacer, aún conociendo los principios, aún conociendo los mandamientos. Gente que se rebeldizó, gente que no quería seguir y aceptar, porque una persona rebelde es aquella que conoce, pero que resiste lo que conoce. O sea, no quiere sujetar, no quiere hacer, no quiere poner por obra lo que precisamente está conociendo o lo que conoce. Y de verdad, algo que también anoto ahí junto con lo que tú estás diciendo, amor, era gente que conoció el poder de Dios, no era una persona extraña o una persona que apenas se le va a hablar, mire, se le está enseñando esto y decide si sí o si no, 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 eran personas que conocían totalmente el poder de Dios. Y si usted lo ha leído muchas veces en la palabra, era también un pueblo en que cometían errores, y cuando ya veían, como decía, el color oscuro, negro, entonces ahí sí acudían a buscar de Dios. Pero aún con todo y eso, que Dios les volvía a dar su favor, volvían otra vez a la rebeldía, y en tanto ir y venir de pedir perdón y volver otra vez, como dicen el perro, a su vómito, se les endureció su corazón, y cosas malas y cosas perversas comenzaron a hacer, porque dice claramente, como tú leías, tenían ojos, tenían oídos, conocían, no eran indiferentes, y aún así seguían ellos en su rebeldía. Es como decir, No me digamos, interesa. y le voy a dar una palabra, le voy a hacer a usted, eso, sí, yo ya sé, pero como el hijo, cuando si usted tiene hijo grande, o la edad que usted tenga, que por eso se le manda a decir: ay, mamá, no me diga nada, usted siempre con los hijos, la misma cantaleta. Es no me importa, y se da la espalda. De hecho, la palabra también lo dice, que Dios les estaba hablando, y que se tapaban los oídos, hermano, y que le daban la espalda a Dios. O sea que eso que estamos viendo ahora en este tiempo es que no es totalmente, No es tan diferente a no lo que estamos pasaba en lejos esos de tiempos. lo que se vio ayer, ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos invitarles a ustedes, hermanos, en esta hora? Es que algo interesante, dice la Biblia, dice que Ezequiel fue enviado a una casa rebelde, pero lo que más me causa curiosidad es que la casa rebelde de Israel estaba ciega, estaba sorda. O sea, algo que produce la rebeldía en las personas es que les causa ceguera, les causa sordera, y no quieren ver, a pesar de que saben lo que tienen que hacer, y a pesar de que tienen principios, tienen palabra, tienen conocimiento de la escritura, y ese conocimiento, cuando va desligado de la oración y va desligado de la búsqueda de Dios, pues sencillamente hace que la gente se endurezca, que la gente no quiera ver, que la gente no quiera entender, que la gente no quiera buscar. Entonces dice aquí la escritura que eran una casa rebelde. Entonces, qué bueno es cuando usted y yo le podemos predicar a un cristiano, a una persona que conoce, a una persona que ya tiene principios. Pero la escritura nos dice aquí, amados hermanos, y dice aquí, que dice el 3: por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate
en seres de marcha y parte del día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro a vista de ellos. ¿Sabe qué me dice el Señor? Y lo que yo entiendo aquí es que la palabra de Dios nos muestra algo interesante, y es que a pesar de que el pueblo de Israel era rebelde, a pesar de que el pueblo no quería, se resistía a la autoridad, se resistía a la palabra, se resistía a los designios de Dios, dice la Escritura que Dios le envía a Ezequiel y le dice: pásate por el medio de ellos, pásate a la vista de ellos, muéstrales, háblales, pásales, a ver si tal vez atienden. Si tal vez atienden, amor, algo me parece tan impresionante. Tal Dios, vez, aunque sea una posibilidad, o aunque sea, sea... Dios mirando y bueno, les voy a dar una oportunidad, aunque yo sé que son rebeldes, aunque yo sé que no quieren, aunque yo sé que les falta, yo voy a enviarles al profeta para ver si hay alguno que dice que, bueno, me salgo de esta rebeldía, me salgo de esta situación, y más bien me voy en pos de Dios, me voy en pos de esa búsqueda, me voy en pos de esa palabra, vuelvo a la senda, vuelvo y encamino esa vida que tenía descarrilada. Pero entonces lo que el profeta Ezequiel aquí, Dios le manda, es una tarea bien difícil, y es una tarea que nosotros como creyentes tenemos, una tarea bien difícil, hermano, en medio de seguramente mucha gente que tiene apatía al evangelio. Hay gente que en esta situación, muchos han recibido la palabra, muchos han querido buscar, y a través de estos medios los seguidores son muchos. Pero también podemos notar algo, que en cuanto a las personas que a veces señalan, a veces buscan la caída, el quiebre, aquellas personas, muchas son las que están ahí cuestionando y señalando, mirando el error del uno para el otro, y no están verdaderamente apercibidos a lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice aquí: a ver si hay alguno que atiende. Desafortunadamente en este pueblo, en el pueblo de Dios, hay muchas cosas que se suscitan, y los que más en algunas oportunidades tienen el corazón duro son los mismos creyentes, son las mismas personas que tienen conocimiento de Dios, son las mismas personas que tienen sabiduría, que Dios los ha formado en un discipulado, que Dios les ha enseñado palabra, que Dios les ha dado y les ha entregado conocimiento bíblico, y son los que muchas veces son los que más cuestionan, son los más duros, son los que menos creen, son los más rebeldes. Y dice la Escritura que Dios le envió a la casa rebelde de Israel, les mandó un profeta para decirles: venga, yo les digo una cosa, viene una situación bien difícil para ustedes, viene una situación bien compleja, viene una situación, porque ya en pocas palabras Dios se cansó de tanto ir y venir, de tanta cosa, de tanta rebeldía, de tanto paganismo, y dice la Escritura que pasa por en medio de ellos, a la vista de ellos, a ver si tal vez atienden. ¿Y quién era ese pueblo? Un pueblo que conocía de Dios. Y qué tremendo, porque el pueblo conocía, pero no le interesaba, el pueblo no le interesaba, hermano, volver. Hoy estamos en un tiempo de pronto la crisis mundial, y toda esta situación de la pandemia está llevando a mucha gente a reflexionar, pero también hay muchas cantidades de personas que son escépticas, que son apáticas, que dicen: no me interesa esto, eso es puro cuento. Entonces dice la Escritura, el verso número 4, dice: y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Entonces, ¿qué pasaba? Y lo que yo entiendo, estamos bajo un propósito, somos señal para un pueblo. Entonces, ese ser señal como para un pueblo quiere decir que si la señal es algo que va dirigido a los sentidos, ¿qué era lo que estaba viendo la gente del profeta Ezequiel? Porque él vivía en medio de la casa de Israel, que era rebelde, pero seguramente Ezequiel no era rebelde, porque Dios lo escoge a él para llevar una palabra al pueblo y decirles que en pocas palabras viene un juicio. Entonces dice en el verso número 5: delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. O sea, demostrándoles, para que te vean, para que la gente vea lo que tú vas a hacer. Pero miren, hermanos, a veces en medio de todos estos conflictos, la gente está esperando es que le hablen del Apocalipsis, están esperando ver los jinetes, los caballos, están viendo que las cosas... Hay gente que está... Y bueno, no está mal, pero quiero decirles una cosa. Hay gente que está preocupada en qué parte del Apocalipsis vamos, cuál es la profecía que sigue, cuándo sale el anticristo, cuándo es el arrebatamiento. Y bueno, nosotros estamos esperando ese tipo de acontecimientos y todo este suceso, porque de hecho nosotros somos los que estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Pero mientras Cristo viene por nosotros, la pregunta es: ¿cómo está la casa de Dios?
¿Cómo estamos nosotros como cristianos? ¿Cómo estamos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo estamos nosotros que estamos predicando la palabra, que estamos, hermano, en una membresía de una congregación? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros ojos, nuestros oídos? ¿Será que estamos rebeldes como estaba la casa de Israel, aún viendo un profeta que les estaba anunciando, aún viendo un profeta que fue puesto por Dios y que traía palabra de Dios? Dice el verso número 6. Delante de sus ojos los llevarás sobre los hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te ha dado a la casa de Israel. Por señal te he dado a la casa de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Ezequiel, siendo un hombre de Dios, un hombre que Dios usaba, y no precisamente para hablar de prosperidad ni para hablar de sanidad, sino para hablar una palabra fuerte que la gente no quiere escuchar. Normalmente la gente quiere que uno ore, que la gente se le predique, que la gente se le hable una palabra de bendición, una profecía, una palabra rema. Bueno, la gente quiere, pero cuando se viene una palabra de arrepentimiento, una palabra de bueno, salga de su pecado, salga de su maldad, entonces la gente dice, yo ya sé eso, pastor, sí, aleluya. Pero mire lo que dice aquí en el 6, Dios puso por señal a Ezequiel. Dios puso por señal a Ezequiel y le dijo a Ezequiel, ve en medio de la casa rebelde, en medio de esa casa rebelde que no quiere oír, que no quiere atender, que no quiere ver, y diles lo que yo tengo para decirles, que no es nada bueno. No es nada bueno lo que yo les voy a decir, no es nada bonito. Y dice el 7, y yo hice como me fue mandado, saqué mis enseres de día como seres de cautiverio, y a la tarde abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a la vista de ellos. O sea, en este tiempo la gente está esperando señales en el cielo. La gente está esperando y se habla del chip, se habla de la marca de la bestia, se habla de los falsos profetas, se habla del 5G, se habla que si la pandemia es de Dios o no es de Dios. O sea, mucha gente tiene un caos en su cabeza porque en este tiempo pues las iglesias y todas las iglesias en el mundo no pueden predicar la palabra, no pueden salir a las calles porque o sea, la palabra no se puede predicar, la gente no puede salir a la calle. Entonces, que los medios de comunicación están llenos y repletos de personas que predican la palabra, pero entonces tanta gente dice tantas cosas y todo el mundo dice yo tengo la verdad y viene Cristo, el otro dice que todavía se demora, el otro dice una cosa y yo tengo la verdad y yo tengo la verdad. Entonces toda la gente se encuentra en una situación que la verdad ni sabe para dónde va, qué espero, a quién le creo. Salen unos profetizando que sí, salen otros orando que no. Entonces la gente, la verdad, no, la gente está confundida. Pero entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de hoy? A nosotros es que somos un pueblo que somos puestos como señal en medio de todo este caos que se ha venido suscitando en el mundo. No es solamente aquí en Villarrica, en Colombia, en el mundo entero hay un caos donde la gente tiene ganas de escuchar la palabra, pero la gente dice, ¿a quién le creo? Tantos predicadores, tantos profetas, tantos evangelistas que están saliendo, jóvenes, mujeres, por todas partes. ¿A quién le creo? ¿Cuántos tienen la verdad? Entonces, lo que estamos predicando y lo que Dios nos enseñó a través de este tema en Ezequiel es que la señal es usted y la señal soy yo. Usted como creyente es puesto como señal en su casa, en su barrio, en su familia, en su trabajo, en su colegio, bueno, donde quiera que usted se halle, donde quiera que usted se encuentre, hermano, ustedes están puestos ahí como una señal para que la gente los vea, para que la gente los mire, para que la gente esté ahí con ustedes mirando qué tipo de mensaje estamos nosotros enviando a esa gente que está tan confundida, a ese tipo de gente que está esperanzando, escuchando un predicador aquí, un predicador acá, y todos dicen cosas muy parecidas pero diferentes a la vez. Entonces las personas como que dicen, bueno, ¿yo qué es lo que estoy mirando? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Ezequiel está en medio de una casa rebelde, está en medio de una casa que no quería ver, o más bien que no veía, que no escuchaba, que no atendía la voz de Dios. Mas sin embargo Ezequiel siguió haciendo su trabajo, lo que Dios le mandó a hacer, siguió siendo una señal. Entonces la pregunta mía es para mi esposa, ¿qué tipo de señal estamos siendo nosotros para la gente que nos ve? ¿Qué tipo de mensaje estamos enviando nosotros a las personas que están tan asustadas, que están llenas de miedo, que de pronto ni se congregan, quizás son apartados, quizás son ateos, gente que ni siquiera conoce de Dios, pero que la gente está esperanzando o está esperanzada en ver algo en nosotros? Entonces, ¿qué tipo de señal estamos siendo nosotros para la gente que está alrededor de nosotros? Quizás Ezequiel
era diferente, o sea, que Ezequiel era distinto, pero ¿qué era lo que la gente veía en Ezequiel? ¿Qué fue lo que Dios vio en Ezequiel para ponerlo allí? Que él habitaba en medio de una casa rebelde, pero a pesar de que él estaba ahí, no se mezclaba, no hacía lo mismo que hacían los de la casa rebelde de Israel. De verdad que sí, y cuando tú dices ahí que el profeta Ezequiel no se mezclaba, quiere decir de que Dios veía en él algo diferente. Y cuando usted y yo lo comenzamos a leer, como leímos todo el capítulo 12, ahí habla, Dios le daba a él unas instrucciones, porque él dice, hijo de hombre, ve, hijo de hombre, habla, hijo de hombre, haz esto. Quiere decir que para que usted y yo seamos esa buena señal para el pueblo, al que conoce, al que desconoce, hay una sola forma de hacerlo y hacerlo bien, es buscando la presencia de nuestro Dios. Porque es ahí cuando usted y yo buscamos a la presencia de Dios para que more en mí y en usted como hijo de Dios, vamos a hacer esa excelente señal. ¿Por qué excelente señal? Porque va a recibir la buena instrucción que viene de lo alto. Y al ser de lo alto, no hay nadie que diga no y que repele. Porque así sea, como se sea el corazón duro, lo que se sea, es palabra y es señal buena que viene transmitida solamente de Dios. Y aunque la gente sea indiferente, créame, como dice la palabra, cumple su propósito. Ella viaja y hace sus vientos sus mensajeros y hace libres. De hecho, la palabra dice que la misma palabra, ella es viva. Y cuando se escucha, cuando así no se atienda, ella se cumple. Y así ellos sean indiferentes, de alguna manera, en cualquier circunstancia, llámese como se llame, se va a cumplir y van a decir, él me habló, ese profeta. Entonces va a decir, ese o esa profeta es el Hijo de Dios y es una buena señal. Entonces, eso es lo que queremos transmitirle a usted y a mí, a la iglesia y a todos los amigos, a todos los que seguramente nos van a ver en los diferentes lugares, es que más que estar preocupados por los acontecimientos futuros que ya se están dando, ya se están desarrollando, no son para mañana, sino para hoy. Sí, está bien, Cristo viene, las señales se están dando, estamos al borde de un nuevo orden mundial, bueno, ya estamos en los tentáculos del nuevo orden mundial, muchas cosas, muchas reprensiones, mucho engaño, mucha apostasía, mucha mentira, mucha falsa profecía por todas partes. Sí, pero más bien lo que está interesando ahora es que usted y yo somos como aquel Ezequiel en ese tiempo que estaba como en esa casa rebelde donde había gente que sabía pero que no quería escuchar, que no quería ver. Entonces, ¿qué es lo que queremos transmitirle a ustedes? Dice que Ezequiel escuchó la voz de Dios y Dios le dio una instrucción. Ve, haz esto, esto y aquello, pasa por en medio de ellos, haz esto, y Ezequiel hizo tal cual Dios le había enviado. Entonces en el verso número 9 dice, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? O sea que ellos vieron lo que Ezequiel estaba haciendo. Claro. Ellos vieron que Ezequiel pasó por en medio de la pared, salió con todo su equipo y él pasó por en medio de ellos y ellos le dijeron, ¿qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Y cuando Dios les habla aquí, hay una parte que no lo habla la Reina Valera, pero sí habla otra versión, estudiando junto con mi esposo, que hacia donde se dirigía el profeta era hacia el desierto, hacia allá ese lugar, porque es allá donde llevaban a muchos cuando pecaban, era al destierro, ¿no? Sí. Al destierro es que iba a llevar Dios, pero muchas veces vemos ese desierto y ese destierro como castigo de Jehová, pero muchas veces ese destierro y ese desierto genera en usted vida. Claro, es un lugar donde Dios va a llevar para formar, para enseñar, para adorar. Para traerlo a él. Entonces dice aquí, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel en medio de ella. O sea que venía un momento donde Dios les enviaba una palabra desde el príncipe para abajo. Iba a venir un tiempo donde dice la escritura, mire lo que dice, el 11, dice, diles, yo soy vuestra señal como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad.
O sea que mire lo que trae la consecuencia de la rebeldía. Y hoy se ven muchos cristianos, muchos hermanos, muchos creyentes de las diferentes denominaciones. Se les ve de alguna manera, hermanos, escépticos, apáticos, fríos. Se les ve, en vez de esta situación llevarnos a estar más en el fuego, muchos se han enfriado, muchos se han vuelto indolentes, muchos no quieren ver, lo que hacen es criticar, murmurar del que sí hace, que el uno está predicando por allá en la calle, ay, vea ese. No, es gente que se ha enfriado, y dice la escritura que por causa de esa rebeldía, desde el príncipe para bajo todo el pueblo iba a ser llevado al destierro, iban a ser llevados a la cautividad. Y dice el verso número 11, y al príncipe que está en medio de ellas llevarás a cuestas de noche, y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, y cubrirás tu rostro para ver con sus ojos la tierra, para no ver. Mas extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de los caldeos, pero no la verá más, y allá morirá. ¿Sabe, hermano, qué es lo que más me impacta de este pasaje? Y amigos que nos ven en esta hora, que dice la escritura que el príncipe iba a ser llevado, hermano, le iban a tapar los ojos. Iba a ser entregado, hermano, a cautividad, iba a ser cautivo por Babilonia. Y si nosotros investigamos quién es Babilonia, Babilonia hace referencia al mundo, Babilonia hace referencia a la idolatría, Babilonia hace referencia a la prostitución, Babilonia hace referencia a todo lo que se llama pecado. Entonces, dice la escritura, mis hermanos, ¿hacia dónde iba el príncipe? A ser cautivo, hermano, iba a ser preso, iba a ser, dice la escritura, iba a ser preso en Babilonia, a la tierra de los caldeos, dice, y allá morirá. O sea, qué tremendo es y qué terrible es, mis amados hermanos, que después de que una persona haya conocido de Dios, una persona haya conocido el evangelio, haya conocido su palabra y termine muerto en el mundo, muerto en delitos y en pecados, muerto en desgracia, muerto otra vez en esas cosas que quizás Dios en algún momento le quitó, pero la obra de la carne le ganó, ese placer, esa comezón de saber qué está haciendo el mundo, lo llevó otra vez a ser cautivo de Babilonia, sencillamente por haber conocido la palabra, por haber conocido la verdad, por haber conocido ese principio bíblico, y que a la final lo que prefirió fue, no, yo creo en lo que yo quiero, y se acabó. Entonces dice la escritura aquí algo muy interesante, dice, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de los caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos. Entonces mire, hermanos, qué cosa tan delicada, porque aunque el que quisiera ver y extender su mano para ayudar a este príncipe, dice que el Señor de la gloria va a desenfundar su espada, va a desenfundar, hermano, su espada, y dice que lo esparcirá sobre todos los vientos. Entonces, qué tremendo es cuando el cristiano, hermano, no está emitiendo la verdadera señal. Viene un juicio tremendo de parte de Dios, viene cautividad cuando la gente se aparta de Cristo, cuando la gente hace según sus preceptos, según sus creencias, según sus filosofías, según su manera de pensar, según su yo. Mire lo que dice la escritura, viene cautividad. Viene, hermano, muerte, viene aquel que se separa de Dios, y aquel que si quiera ayudar a ese que está en pecado y en muerte, dice la escritura que le vendrá juicio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener algo muy importante, hermano, en cuenta. No nos podemos apartar nosotros del camino y de los principios que ya conocemos. Esta situación a ninguno nos puede separar, a ninguno de los que me están oyendo y los que me van a ver. Hermano, esto lo que tiene que hacer en nosotros es afirmarnos, es hacer en nosotros más de nosotros firmes, estar firmes en la palabra. La escritura habla de que los que se creen firmes, miren que no caiga. Entonces la Biblia dice que todos nosotros tenemos que caminar y ser una verdadera señal para todos esos que se están perdiendo, para todos esos que están afuera rebeldes, para todos esos que no quieren conocer, y aunque conociendo la palabra les parece duro volver a retomar ese camino, volver a esos principios bíblicos. Hermano, ahora que Jesús que viene pronto, podemos ver cómo la censura, cómo las iglesias cristianas, nosotros como iglesia, como templo, nos ha tocado, hermano, hacer nuestros cultos a través de los medios de comunicación, por los diferentes medios, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, y bueno, y todas las herramientas digitales que hay.
y ver bueno, los templos, el auditorio vacío, de pronto te toca estar haciéndole mantenimiento a la iglesia, estar barriendo, porque una casa pues que esté desocupada es lugar para los demonios, para la brujería, para que la gente haga cosas, para que entren telarañas, gusanos, cucarachas. Entonces, hermano, dice la escritura aquí que algo muy interesante es que el príncipe de Israel, dice, el príncipe de Jerusalén iba a ser enviado a Babilonia, iba a ser enviado a Babilonia, amor, y dice que allá morirá. Qué tremendo, dice, allá morirá, o sea, esclavo en Babilonia, hermano, qué temor. Y eso es para que la gente le dé pánico, le dé terror, hermano, el apartarse de Dios, el confiarse en una palabra que tenga, en un título, en un liderazgo, en un ministerio, hermano, en un cargo que le hayan dado a la congregación y que se conforme con eso y crea que porque ya está allí, ya con eso tiene. No, la escritura dice aquí que este pueblo se volvió rebelde, o más bien que era rebelde, y esa rebeldía no lo dejaba ver, no lo dejaba escuchar. Hoy gente que se le está diciendo, mire, vuelva otra vez a los caminos, mire, ore, vamos a entrar en ayuno, no entienden, no ven, no razonan, cuestionan que el diezmo, que la plata de los pastores se la roban, que todavía no es la hora, que más adelante, que todavía no. Entonces la escritura habla de que Ezequiel estaba predicando y estaba hablando una palabra a un pueblo que seguramente se le levantó y le dijo, se le levantó y le dijo, venga Ezequiel, es que así es la cosa. Y porque era un pueblo rebelde que se levantaba contra la autoridad. Entonces, mire qué cosa tan tremenda, hermano, porque si bien hoy un predicador es utilizando este medio para tirarle puya al otro, para tirarle indirectas, para decir cosas del uno y del otro, no, este tiempo es para nosotros aprovechar y ganar almas, predicar a aquel que está, son las 12:44 de la madrugada ya estamos en jueves, entonces para esos que están de pronto en casa, que están allí, digamos, descansando, que están allí que no pueden dormir, bueno, qué sé yo, tantas cosas, pero lo que queremos transmitir a nosotros es que como señal, dice la escritura que Ezequiel fue puesto como señal a la casa rebelde de Israel, usted y yo como creyentes somos esa señal esa señal de bendición, somos esa señal, hermano, que va a empezar a emitir un verdadero mensaje. Dice que señal es una marca distintiva, es un signo, es una señal, es un recordatorio, una demostración, una advertencia para animar a otros. Entonces, usted y yo estamos en medio de un pueblo, nosotros estamos en medio de un pueblo que la cultura es bailar, que la cultura es jugar dominó, tomar, rumbear en semana, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Y entonces brujería, consulta con brujos, vanidades, etcétera. Y todas estas cosas se mueven. Ahora, nosotros como creyentes, ¿qué tipo de señal, como pastores, qué tipo de señal estamos enviando a la gente para que la gente salga de esa cautividad, salga de Babilonia, salga de la esclavitud? Porque si no salen de allá, hermano, van a morir esclavos en Babilonia. Y todos sabemos que aquel que muere esclavo, hermano, muere esclavo en el mundo, muere esclavo en el pecado. ¿Para dónde se va? Todos ya sabemos cuál va a ser su final. El que muera no solamente se murió ya, sino que el que muera sin Cristo, el que muera rebelde, el que muera ciego por el pecado, sordo por la maldad y por la rebeldía, pues hermano, ya sabemos cuál va a ser el final de esa alma, cuál va a ser la eternidad en donde va a pasar aquel personaje, aquella persona, aquella mujer que no quiso atender a la voz, a los principios, a la palabra de Dios. Y lo más terrible de todo, que aún sabiendo de lo que viene, de lo que está pasando, del mal estado en que se encuentra la persona, porque es consciente de que está pecando, porque es una persona que conoce, o al que no conoce se le lleva la palabra de verdad para que sea saliendo de ese lodo cenagoso de la mentira, del engaño, la ceguera, aún sabiendo del error, muchos que se está cometiendo, mi hermano, siguen ahí en lo mismo, de lo mismo, aún sabiendo que viene un juicio, aún sabiendo que se puede perder. Es tan duro el estado en que se encuentra y tan doloroso también a uno como hijo, como hermano, como pastor, el ver esa realidad tan fuerte de que hay muchos dentro de la misma iglesia también que se han vuelto tan indiferentes y tan pecadores que no les importa, que aunque saben la palabra, no quieren ser esa buena señal para nada. Y eso es lo que queremos nosotros en este tiempo,
que todo eso cambie, mi hermano. Bueno, yo no puedo decir que yo voy a cambiar todo el mundo, porque no somos nosotros los que lo cambiamos, es de la palabra de Dios, pero tiene que cumplirse en nosotros también para que seamos esa buena señal y que dé una buena transmisión. Claro, Porque hay señales que por nos, ejemplo, entrecortado a ver. por ejemplo, lo que pasa en estas situaciones, por ejemplo, nosotros que Sí, transmitimos por la internet, oiga. empezamos transmitiendo lo más de chévere, pero cuando menos piense, ¡fu! Se fue la señal. De hecho, Entonces, hermanos, de hecho los hermanos eran testigos, amor, ¿te acuerdas? Que y comenzamos el saludo, Dios los bendiga, hermanos. ¿Y cómo está ahí? se Se cortaba la señal, o a cortaba. veces nos veían pero no nos escuchaban, o nos escuchaban pero no nos veían, porque había una mala señal, porque el internet estaba haciendo una interferencia. Pero yo le hago una pregunta: ¿será que nosotros mismos somos como aquel internet que falla a cada ratico, que si cae una gota de agua entonces se va la señal? Nosotros como cristianos y como creyentes, como hijos de Dios, llamados, lavados por la sangre de Cristo, hermanos, Dios nos manda que seamos una verdadera señal. Y dice la Biblia, Ezequiel fue señal de juicio para toda esta casa rebelde Y de el temor Israel. del Señor, Y dice la escritura que la gente lo miraba y le decía: ¿usted qué está haciendo? Y como para cortar un poquito este capítulo, y el nos alma. vamos a pasar al verso número 22, porque, bueno, al verso número 22 no, aquí este versículo que me parece muy Hola, amor, tremendo, Juanito Corso. dice aquí la escritura, el verso número 19, dice: y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto, beberán su agua, porque la tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Entonces, a veces nosotros decimos que los juicios vienen por los pecadores. Pero mire que en este caso, la casa rebelde de Israel tenía conocimiento, amor de Dios, pero se había rebeldizado, se había paganizado, se había vuelto, mejor dicho, una locura. Y por causa de los moradores de aquella tierra vino juicio. Entonces a veces uno le echa la culpa al mundano, a la prostituta, al ateo, al brujo. Al Pero hijo, al miren que esposo, al por esposo. causa de la rebeldía también vienen juicios, viene ceguera. Y si los que oran, si los que son lámparas para el pueblo, los que son luz en medio de las tinieblas, están llenos de desgracia, peor que los propios inconversos. Entonces mire lo que dice la escritura aquí: van a comer su pan con temor, con espanto beberán Miedo. agua, porque su tierra será despojada de la plenitud. O sea, tenían plenitud, pero sin embargo seguían paganos, seguían mundanos, seguían dañados. Y dice la escritura: se les va a quitar toda esa plenitud, toda la bendición se les va a quitar por causa de su rebeldía. Y dice: y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. No fue el diablo el que mandó, Reconocerán que yo soy. no fue el diablo, porque la gente le echa culpa al brujo: es que la pandilla, es que el COVID, es que la pandemia, es que estos políticos, es que el pastor, es que le echa la culpa a todo el mundo. Pero la escritura dice aquí que no fue el diablo, ni fue el enemigo, ni los demonios. Dice la escritura: para que conozcan que yo soy Jehová. O sea, toda esa plenitud que ellos tenían en medio de tanta rebeldía, dice, se les iba a quitar. Y me parece algo tan tremendo cuando dice: esclavos serán. Todos sabemos que cautividad me habla de esclavitud, me habla de no tener voluntad. Pero mire, muchas personas les gusta estar esclavos de la televisión, esclavos de la música, esclavos de los videojuegos, de la pornografía, de muchas cosas, siendo que Dios, cuando estamos en Él, cuando vivimos bajo su palabra, dice la Biblia que estamos en plenitud. Estamos en plenitud. Y dice la escritura en el verso 21: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se va prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra? Hay gente que en este tiempo tiene dichos, se le han pegado filosofías, ya no predican la palabra, sino que predican cosas, que Julanito dijo, que el De tanto predicador comer. dijo. O sea, ya la gente no tiene identidad, mucha gente no tiene identidad, porque sencillamente están escuchando de todo el mundo reciben teologías, doctrinas, mensajes, oración, profecías, y se vuelve un salpicón. En todo lo último la gente no termina diciendo y no cosas incoherentes, profecías que sencillamente Dios no ha mandado, porque hay profetas que hablan de su corazón, no de Dios. Entonces dice la Biblia aquí que ellos repetían refranes. O sea que la palabra, ¿dónde está?
refranes, repetían lo que la costumbre del mundo decía, lo que Babilonia decía, lo que la gente decía. Mucha gente dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y dice, la Biblia dice, Sí, pero totalmente la Biblia no dice eso, ayúdate, es que uno se tiene que ayudar porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no nombra eso, pero la gente como ha escuchado dichos, como ha escuchado que otro dijo, que un predicador dijo, que fulanito dijo, entonces se le pegan esos dichos, esos refranes. Y dice la Escritura, dice aquí la Escritura al 24, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. O sea que miren, en eso de la adivinación y que la gente tiene visiones, que la gente ve, que la gente Dios le habla y cantidades de cosas que uno cuando lleva a la luz de la palabra se da cuenta que totalmente es mentira, es brujería, que muchos hablan de su propio corazón, de sus propias concupiscencias y no están hablando lo que Dios dice. Dice la Escritura que en ese tiempo también había algo así. Dice, había visión vana, o sea, la gente que decía que veía cosas, pero no venía de parte del Señor. Y dice, ni adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. ¿Cómo estaban? La casa de Israel recibiendo visión del diablo, recibiendo profecía de los del mismo infierno. Y ¿sabe qué es lo más doloroso, amados, que nos ven a través de este medio? Es que conociendo la palabra se dejan engatusar del diablo, se dejan meter profecías mentirosas, se dejan charlar de los adivinos, de los lisonjeros, hermanos. ¿Cómo un creyente de tantos años en Dios, cómo es posible que se deje engañar del diablo, por Dios? Conociendo la palabra, conociendo el mover, conociendo la procedencia de nuestro Dios que estuvo en la intimidad de los... ¿Cómo es posible que llegue un tiempo y diga, no, ya no quiero? Dice el verso 25, porque yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. O sea, la casa de Israel estaba rebeldísima. Aún viendo todo lo que veían, aún viendo Ezequiel que les profetizaba, la gente no le interesa. Hoy están las redes sociales proliferando predicadores, unos cantan, otros hacen conciertos, otros hacen oración, hacen ayuno, todo el mundo hace sus actividades, pero hay gente que no le interesa. Hay gente que ni siquiera tiene Facebook, hay gente que ni siquiera sabe manejar las redes sociales, o sea, es totalmente escéptica, apática, es totalmente distante de lo que Dios quiere hacer. Pero entonces la Escritura dice en el verso número 26, y con esto vamos ya concluyendo esta palabra, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Entonces hay gente que en este tiempo están orando en contra del coronavirus, diciendo que reprenden al coronavirus y que todas las plagas y que todo, y bueno, cantidades de cosas, hermano, que sencillamente no podemos decir nosotros, amor, que Dios no tiene control de todo, Dios sabe todo lo que está pasando. ¿Acaso será que Dios está diciendo, ay, qué será lo que está pasando en la tierra? Ay, qué será lo que está pasando allá en Colombia, que es que yo veo tanto muerto? No, no, Dios sabe lo que está pasando. Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí es decir, Dios permite las cosas, ¿por qué? ¿Para qué? En Dios todo tiene un propósito, todo tiene sentido. Pero ¿qué está haciendo la gente de amor? Eso más adelante. Cristo todavía no viene, eso desde hace muchos años están diciendo lo mismo en la misma iglesia. Y en la misma iglesia, la misma congregación, muchos predicadores han apostatado, muchos predicadores han salido a decir muchas cantidades de cosas que definitivamente están fuera del contexto. Entonces, ¿qué dice la Biblia, mis amados hermanos? Hay gente que dice, oiga, esa visión de esos pastores, de esos predicadores, me tienen la cabeza así de tanto decir Cristo viene y nada que viene. Eso quién sabe para cuándo será. El fin llega para el que se muere. Entonces, eso es lo que la gente hoy día, de ver tantas malas señales, de ver tan mal testimonio de muchos predicadores, entonces ¿qué hace la gente? Ya la gente ni cree, se vuelve dura, se vuelve rebelde, se vuelve apática, se vuelve simpatizante, un día sí, un día no. Y dice la Escritura aquí, dice aquí la Escritura, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y la gente toma este pasaje de amor como, la promesa que Dios va a cumplir. Viene en camino, aleluya, se va a cumplir. Pero cuando leemos todo el contexto ya sabemos qué era lo que iba a venir para esa casa rebelde.
Sí, venía un tiempo donde iba a haber desolación, hambruna, iban a ser despojados de la plenitud, iban a ser esclavos en Babilonia. Entonces, mire, hermanos, qué tremendo es, más que preocuparse por tanta laraca, por tanto bullicio, es ir a los secretos de Dios y decirle, bueno, Señor, tú tienes el control de los tiempos y las sazones. Las sazones son tuyas, los tiempos son tuyos, como la tribu de Isaacar que era entendida en los tiempos. Si usted y yo vamos a los secretos de Dios, no nos preocupamos tanto por qué va a venir mañana, qué va a pasar mañana, si nos van a poner el chip, si viene la marca. No, nos preocupamos en qué estado estamos delante del Señor, qué es lo que Dios quiere que haga. Estamos haciendo el trabajo y estamos haciendo esa buena señal para la gente, porque si bien vemos, los mundanos también están mandando una señal y están dejándose deslumbrar por lo que los mundanos venden. Ahora, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos nosotros enviando una buena señal para el pueblo, una señal de Dios, que la gente no vea todo lo que tenemos, sino que la gente vea a Cristo a través de nosotros, que esa señal que nosotros estamos enviando a los sentidos sea una señal que convierta, que transforme, una señal de testimonio? La Escritura dice, somos cartas leídas, vosotros sois las cartas, la recomendación sois vosotros, hermano. Entonces, Ezequiel fue puesto en medio de una casa rebelde. Hoy proliferan, hermano, doctrinas demoníacas, Biblias, gente, yo digo, yo creo esto, ateísmo, brujería, bueno, cantidades de cosas, hermano, pero a usted y a mí, como creyente, nos compete y tenemos un deber de ser una señal como fue Ezequiel, una señal verdadera, una señal de Dios, una señal que atiende la voz de Dios, que escucha y dice, no dice Ezequiel, yo quiero decir, no, dice, vino palabra de Jehová, porque él oía la voz de Dios y reconocía y obedecía, no como que la gente dice, ¿será que es la voz de Dios o la voz del diablo? Y la gente termina diciendo una cantidad de locuras, pero saben, hermanos, ya para concluir con este tiempo de palabra, quiero concluir con algo, hermano, y Dios nos ha hablado a mi esposa y a mí. ¿Qué tipo de señal somos nosotros? Cuando Jesús venga por su iglesia, Él no solamente va a venir a rescatarnos, sino que va a pedirnos cuentas. ¿Qué hiciste con tu ministerio? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus hijos, con tu casa, con tu matrimonio, con tu ministerio, con tu esposa, con todo? Y la gente está muy por encimita de las cosas. Cuando usted y yo ahondamos en la palabra, cuando ahondamos en la escritura, Dios nos habla, Dios nos muestra en qué estado estamos. Más que esperar las señales del cielo, que vengan los jinetes y todas estas cosas que están escritas, más bien preocupémonos en este momento de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, cómo está nuestra relación con Dios. De verdad, insistimos en este tiempo que decidimos con mi esposo, el poder hablar con ustedes y que nos presten pues usted el medio de comunicación y también sus oídos, sus ojos. Es que insistimos en que, así como Ezequiel, que él escuchaba la voz y sabía que era la voz de Dios, no era una voz extraña, él conocía y dice varias veces, que cuando leemos Ezequiel, el profeta mayor, uno de los profetas mayores, varias veces en diferentes capítulos, y vino palabra de Dios. O sea que él sabía que era la palabra, era la voz de Dios, era palabra de Dios, que él tuvo tiempo profundo con Dios. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día. La gente quiere que oren, la gente quiere que le digan, que hagan como hablaba mi esposo, resumiendo un poquito más al que apenas se conectó porque ya nos vamos. Es que usted intime con Dios, que deje de hacer muchas cosas que hizo antes y que fueron victorias pasadas. Comience a vivir una vida en Cristo realmente como Dios quiere, no como a usted le parece, al ojo, al oído, o al ojo, al oído también del otro que lo está viendo, para agradarle, sino agradarle primeramente a Dios, porque a Él se merece toda la gloria. Y algo que tenemos que ver es que ¿qué está viendo la gente de nosotros? Hermano, ¿qué está viendo? Nos está viendo como unos pastores o como unos cristianos por allá que no me interesan por nada. No, hermanos, la escritura dice que nosotros somos una señal. Y la señal somos nosotros, esa señal de que cuando la gente, por ejemplo, el compañero de trabajo, ese compañero de estudio, de universidad, los que se ven por Zoom, ¿qué están viendo nuestros hijos de nosotros? Ahora la gente está hablando de ya viene, se cumplió la última señal y ya viene, y hay gente que ni sabe, hay gente que da como es y predica la verdadera profecía del Apocalipsis y habla de todo, de todas las señales, de los tiempos y todo, sí, y son muy acertados.
Pero bueno, se sabe que Cristo viene, que viene el tiempo de la gran tribulación, viene el tiempo de la persecución, vienen muchas cosas, vienen muchas cosas. Sí, eso, la palabra de Dios es infalible, se va a cumplir, sí se va a dar. Pero la pregunta mía es, ¿cómo estamos nosotros? La Escritura dice, y concluyo con este pasaje, Pablo le habla a Timoteo y le dice, a Timoteo le dice, guarda la sana doctrina. Guarda la sana doctrina porque serás salvo tú y los que te oyeren, los que le escucharen, los que vieren que esa palabra se cumple a través de la vida de Timoteo, a través de tu vida. La gente se va a convertir a través de tu vida, la gente va a ver la señal de Cristo. Dice la Escritura, esa señal que identifica, esa señal. Ezequiel fue una señal que identificaba que él era diferente. Ezequiel tenía un distintivo, una marca diferente que decía, este no es rebelde, este no es rebelde. Y entonces nosotros como cristianos en este tiempo, todos nosotros, no solamente los pastores, todos los que se han bautizado, los que asisten a una congregación, los que oran, los que claman, tenemos el deber y la obligación de ser una señal para todos esos que están ciegos, para esos que están rebeldes, para esos que están allá sin Cristo, de enviarles un mensaje verdadero de arrepentimiento, para hablarles un verdadero mensaje de amor, que la gente en ti y en mí no vea ese pastor como viste de bonito, ese carro que tiene, esa casa, esos hijos, no, sino que la gente vea en nosotros, que vean esa conversión, que vean ese testimonio de humildad, de crecimiento, de transformación, esa señal de que el que nos vea a nosotros dice, necesitas arrepentirte, pero no porque le señalemos, no porque le apuntemos con el dedo o con la misma palabra lo cojamos y le demos machete y los enjuiciemos, no, lo que Dios quiere es que esta gente venga y se una a nosotros y que todos caminemos y esperemos a que nuestro Señor venga a llevarnos. Entonces, tremendo porque hay personas que no quieren entender, pero allá ellos, pero mientras que no sea nosotros, seamos nosotros la piedra de tropiezo para que otros no lleguen, seamos esa señal. Y como hizo Ezequiel, dice, Ezequiel hizo todo lo que Dios le mandó, allá ellos si no quisieron entender, si no quisieron creer, pero tú y yo hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos saluditos por acá a ver, por acá dice nuestra hermana Jennifer Restrepo de Cali, que el Señor te bendiga, a ti, a toda tu familia, a tus niñas, a la hermana Angélica Gutiérrez. Por acá tenemos, a ver, yo le digo a quién más tenemos, por acá tenemos, dice a Eduardo Balanta, al pastor a nuestro pastor y consiervo Eduardo Balanta de Corinto, que el Señor lo bendiga. Tenemos al hermano Giovanni, tenemos por acá, ¿quién más tenemos? A la hermana Sonia Ñáñez, que Dios la bendiga, hermana Sonia Ñáñez. Bueno, casi no sé pronunciar, David Gaviria. Y bueno, qué bendición, hermano. Sebastián Díez, dice, tenemos hoy iniciamos, hermano, porque de verdad fue una lucha tremenda poder nosotros transmitir. O sea, algún día les contaremos y les mostraremos el detrás de cámaras, pero bueno, qué bendición poder a través de estos medios de comunicación. Este programa lo vamos a seguir realizando todos los miércoles en punto de las 12 de la madrugada o de la medianoche. Vamos a estar transmitiendo esta palabra. Espero que sea de mucha bendición de usted, para su familia y para todos los que nos ven y que se van a seguir conectando con nosotros. Hermanos, vamos a hacer una oración cortica para ya despedir esta transmisión. Y hermano, miren, no nos dejemos ver o no dejemos que nuestra vida sea guiada por lo que se ve en nuestro entorno. Recuerde que tú eres la señal, así como Ezequiel, tú eres la señal. Entonces, si tú estás bien dirigido por Dios, tú no te dejas engañar por lo que ves ni por lo que escuchas de otros predicadores, de otros falsos profetas, bueno, de cantidad de gente que seguramente muchos hay de Dios. Yo no puedo decir que todos son malos y el único bueno soy yo, no. Hay muchos ministros de Dios, muy buenos, mujeres de Dios usadas por Dios, que Dios las bendiga, que predican la sana doctrina, pero también hay personas que no provienen de Dios y traen palabra engañosa. Entonces, si tú eres una señal de Dios, que escucha la voz de Dios, te dejas guiar por Él, seguramente vas a ser tú también una señal muy buena para todos los que te ven, para tu familia, para tus hijos, para el inconverso, para el vecino alcohólico, para el vecino brujo. Bueno, para todo el que te ve, estás enviando una señal de vida, una señal de transformación, una señal de arrepentimiento que seguramente va a hacer que muchos lleguen a los pies de Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. En este día, Señor, bendecimos a todos los que se conectaron, a todos los que nos enviaron sus saludos, sus mensajes, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y a aquellos que nos van a ver, aquellos que nos van
van a sintonizar en cualquier lugar, donde quiera que llegue este mensaje, Señor, te ruego que seas sanando, que seas libertando, que seas tú haciendo tu obra a través de los vientos, a través de estos medios de comunicación, que tu palabra corra y cumpla el propósito, Señor, en nosotros, en los que nos vieren, Señor, que hayan conversiones, que hayan sanidades, que hayan liberaciones, que tu palabra, Señor, viaje, Señor, y haga conforme lo que está escrito en ella, Señor. Te ruego, Dios mío, por todos los nuevos, por los antiguos, por los conocedores, pastores, familias, ancianos, jóvenes, niños, Señor, oramos por ellos y te pedimos que toda esta situación, toda esta situación económica, de salud, Padre, no aparte a la gente, sino que más bien, Señor, esta situación los afirme, que los lleve a conocerte más, que los lleve a buscar tu palabra, y que esto que estamos haciendo hoy sea como un olor fragante delante de ti, porque no queremos competir con nadie, solamente queremos hacer tu obra, queremos agradarte, queremos, Señor, que muchos conozcan tu verdad y que puedan caminar como tú quieres que caminemos. Padre, te damos a ti toda la gloria y te damos a ti todo el honor, porque tú vives, porque tú reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos a ti todo el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, amigos, conocidos, familiares y bueno, todos los que nos ven de esta misión y de otras misiones, recuerden que somos un cuerpo de Cristo, un cuerpo. Yo soy una mano, usted es un dedo, mi esposa es la naricita, y bueno, todos nosotros hacemos parte de ese engranaje que se llama cuerpo de Cristo. Entonces, la invitación es, vamos a seguir transmitiendo progresivamente. Este programa lo hemos bautizado Bienvenido a Bordo. Entonces, todos los miércoles a partir de las 12:00 de la medianoche vamos a estar transmitiendo, si Dios lo permite, mientras Cristo venga por nosotros, una palabra de bendición, una palabra de aliento, de sustento, que te lleve a subir tu ánimo, que lleves a tener una vida espiritual metida en el fuego de Dios. Y que, hermanos, esperamos que usted esté fiel ahí, porque nosotros amamos las vigilias y nos gusta transmitir a esta hora de la noche. Usted dice, pastor, ¿pero por qué a esta hora? Porque a esta hora Dios nos puso a esta hora, y vamos a seguirlo haciendo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Claro que sí, hermano, y no más para decirles bienvenido A a bordo. bordo. Bendiciones para todos, para todos, para Chao, todos. chao.